Nuestros invitados de hoy predominaron en la época de la Ilustración, o también conocido como el Iluminismo o el siglo de las luces, el cual fue un movimiento intelectual, filosófico y cultural que se desarrolló en Europa durante el siglo XVII, el cual se caracterizó por considerar la razón como la luz que iluminaría el conocimiento humano y nos ayudaría a escapar de la ignorancia haciendo un mundo mejor. Bueno, bienvenidos una vez más a un episodio de Entrevistando a Filósofos. Para esta edición de invitados tenemos a Immanuel Kant y George Hegel. Ahora, vamos con la primera pregunta. ¿Dónde y cuándo naciste? ¿Podrías decirme cuál es tu concepción del ser? Respecto al conocimiento humano, ¿cuál sería tu concepción del mismo? ¿Podrías decirme cuáles han sido tus aportes a la psicología? Ahora, hablando en la actualidad, ¿cómo podrías tú continuar aportando a la psicología? Hola, muchas gracias por su invitación a esta entrevista que tanto me ha costado aceptarla porque yo no suelo salir mucho de mi hogar. Sin embargo, he decidido aceptarla ya que esta sería una gran oportunidad para que las personas puedan conocer y puedan aprender un poco sobre mis trabajos y pensamientos. Como ya sabrán, bueno, mi nombre es Immanuel Kant, soy filósofo y nací el 22 de abril de 1724 en Königsberg, capital de la antigua Prusia. Principalmente yo veía la ontología como un interés para acercarme a la comprensión no dogmática del ser. Yo decía que con la metafísica podía ver la inevitable forma de ilusiones que nos incitan a creer que conocemos el ser en sí y calman de esta forma los anhelos por llegar a los principios incondicionados del ser. Yo quería o tenía una relación entre el ser y la belleza, que contemplaban un camino de ascenso por llegar a los principios incondicionados del ser, y en la belleza veía principios que confieren una unidad y una armonía a la naturaleza. Desde este planteamiento, mi reflexión sobre la belleza y los gustos traspasaban los temas de la filosofía del arte, y para mí se dirigían a un tema eminentemente metafísico, es decir, la ontología de la belleza. Bueno, mi forma de concebir el conocimiento, ante todo, tengo que decir que el hombre no es un receptor pasivo de los estímulos que provienen del mundo, sino que es un interpretador activo. Nuestro conocimiento está determinado, ya que no conocemos nunca las cosas tal y como son en sí mismas. Solo conocemos las cosas mediatizadas por nuestro sistema de conocimiento. No vemos el mundo, vemos nuestro mundo. Nos proyectamos en nuestro conocimiento de las cosas. Las características que el sentido común atribuye a la realidad, yo las atribuyo a la estructura cognitiva del hombre. Bueno, mira, uno de mis aportes más importantes fue que clasifiqué el conocimiento como tangible y lo abstracto, o sea, hay unas cosas que podemos saber y otras cosas que es desconocido para nosotros. Estoy seguro que en el área del conocimiento se limita al mundo de la experiencia. Clasifiqué también el conocimiento humano en proposición analítica y sintética. Otro de mis aportes fue con respecto a la moral y la ética. Considero que la base de toda moral es la capacidad del hombre para actuar racionalmente. Otro es la antropología, que es el estudio de la naturaleza humana. La antropología pragmática. Yo presenté discusiones detalladas sobre la psicología empírica, la psicología moral y el gusto estético. Bueno, mi aporte, si estuviera vivo actualmente, sería recalcar y reiterar el hecho de que somos un interpretador activo de nuestra realidad. Nosotros hacemos nuestra propia realidad y los invito a buscar el conocimiento, a no quedarse sentados porque el conocimiento no va a llegar solo, sino que ustedes lo tienen que buscar constantemente en todas partes, porque el conocimiento y el aprendizaje están en todo lugar.
La verdad es todo un honor participar en esta entrevista y sobre todo cuando se tiene la excelente compañía de un gran filósofo como es Immanuel Kant. Personas como él han podido influenciar en cierto punto mi forma de pensar y sus trabajos han sido de gran inspiración para mí. Contestando a tu pregunta, me llamo George Wilhelm Friedrich Hegel. Nací el 27 de agosto del año 1770 en la ciudad de Stuttgart, en Alemania, y gran parte de toda mi vida se la dediqué al estudio de la filosofía y del conocimiento en general. Espero que les guste mi entrevista y puedan adquirir aprendizaje y conocimientos. Para empezar, mi ontología o mi concepción del ser era equivalente a una metafísica aristotélica y kantiana porque forman parte de su estructura. Pero como siempre hemos entendido que metafísica, la ontología del ser es tanto ser, pero también es mente, naturaleza y lo más específico, espíritu. Para mí, más que una ontología, es decir, un ser, para mí es una historia del ser. No en un sentido habitual de historia, sino de genealogía del ser, siguiendo el esquema vital, que para mí sería el espiritual, que no se reduce a un discurso simplemente diacrónico, un discurso lineal, sino que cada momento conserva los anteriores y los supera. También está la idea absoluta, que no es el final de una secuencia, sino que es la totalidad en la que se fundamentan los momentos anteriores. Entonces, mi ontología se divide en tres y es como un esquema general de la lógica. Pero no es la lógica normal o la lógica formal, sino una lógica del ser, del alma. Y se divide en la lógica de la esencia, la lógica del ser y la lógica del concepto. También se puede decir que las dos primeras son la lógica objetiva y la segunda es la lógica subjetiva. Para mí, la unidad del absoluto, o sea, la verdad, se realiza en la multiplicidad de la experiencia. Para fundamentar esto, planteo que debe ser la razón la que nos haga comprender, que lo múltiple, aun con sus conflictos, constituye una profunda unidad. El camino para captar esta unidad no será la lógica formal, sino la lógica dialéctica. Y esta lógica se va a representar por medio de tres leyes. La ley de la contradicción, la ley de los saltos cuantitativos o cualitativos y la ley de la negación de la negación. Entre mis aportes más importantes está la dialéctica, en el cual definir la razón como un proceso dialéctico. Muchas veces nos podemos dar cuenta que podemos afirmar un hecho y negarlo seguidamente. Para mí esta dialéctica tenía tres pasos. La tesis, que es la afirmación de alguna idea, la antítesis, que es la negación de la propia tesis, y la síntesis supera la contradicción formulada. Otro aporte lo mencioné como la libertad, o lo definí como la libertad. Yo considero que la auténtica libertad debía partir desde un marco muy concreto, que es el propio Estado. El ser humano necesita un marco legal en el cual someterse, como un límite. La lógica, yo decía que si hablamos de filosofía era necesario profundizar la lógica, y para esto di mi tesis de la contradicción. La vida misma es una contradicción constante. Como lo dije al principio, muchas veces podemos afirmar un hecho y negarlo seguidamente. Así como dijo mi compañero Immanuel Kant, yo también estoy de acuerdo con que debemos regar al mundo, ayudarlo a crecer mediante el constante conocimiento que hay que formar dentro de nosotros, mediante la multiplicidad de las experiencias y la razón. Así que los invito a buscar el conocimiento en todas partes, regarlo e impactar al mundo y llenarlo de luz. A la sociedad actual quiero recomendarle que no se queden con el conocimiento, sino que busquen refutarlo, contradecirlo, buscarles diferentes perspectivas, porque no todo es cierto, no todo lo que se ve es verdad. Entonces busquen siempre otras perspectivas, otras maneras de ver
y cómo lo pueden asociar con otras cosas. Bueno, perfecto. Esto fue todo por esta edición de Entrevistando a filósofos con Immanuel Kant y George Hegel. Hasta la próxima.